Nuevamente bienvenidos chicos y chicas. Ahora vamos a hablar de lo que esta segunda lección o segunda parte, que sería la irrigación del brazo, o también denominada esta irrigación por la arteria braquial o humeral. Tenemos que la arteria braquial o humeral va a tener su origen en la continuación de la arteria axilar. Y como ya lo dijimos, la arteria axilar va a terminar justamente en el borde inferior de los músculos. Exacto, dorsal ancho, ¿qué más? Redondo mayor o pectoral mayor, dependiendo de la literatura. Justamente va a estar un poco por debajo o va a estar un poco inferior a sus dos últimas ramas colaterales, que serían la arteria circunfleja humeral anterior y posterior. Entonces podemos decir que la arteria braquial o humeral van a ser justamente donde es el borde inferior de cualquiera de estos tres músculos. Para hablar específicamente ya sea de Lafayette o de Rubier, hablamos del músculo redondo mayor o pectoral mayor. Esta arteria braquial, como ustedes las pueden observar, va a descender hasta la fosa del codo, donde va a terminar en la inserción justamente del músculo pronador redondo, que va a estar ubicado aproximadamente por este lado. Una vez que termine la fosa del codo y que termine la inserción del pronador redondo, va a dar a dos ramas, una rama radial y la otra rama denominada arteria cubital o arteria ulnar. Tenemos que esta arteria braquial o humeral también tiene relación. Tiene relaciones, espera un momento que se pierda. Tiene relaciones anteriores, relaciones posteriores, relaciones mediales y relaciones laterales. Ahora, ¿cuál es la relación anterior? La relación anterior de la arteria braquial va a estar dada con el borde medial, del músculo coracobraquial por arriba y del músculo bíceps braquial por debajo, o decir, del músculo coracobraquial superiormente y bíceps braquial inferiormente. Mientras que su relación posterior va a estar dada por la cabeza medial del tríceps braquial por encima y con el músculo braquial por debajo. En su relación media va a estar en relación con la fascia del brazo, y en su relación lateral, esta es su porción medial y hablamos de su porción lateral, va a estar relacionada con el músculo coracobraquial por encima e inferiormente con el intersticio celular que lo va a separar justamente del músculo bíceps braquial. Esta arteria también va a tener una relación con un conducto, que sería aproximadamente este conducto. Este conducto es una fascia, es una vaina o una fascia que está formada por las expansiones de tres músculos, que son la expansión del músculo con la expansión del músculo coracobraquial, el músculo bíceps braquial, ¿verdad? Músculo bíceps braquial, y por último tenemos el músculo braquial. Entonces, si les preguntan cómo está formado el conducto braquial, simplemente la respuesta es: el conducto braquial es una fascia o una vaina facial que va a estar formada por las expansiones de tres músculos. Estos tres músculos van a estar representados por el músculo coracobraquial, el bíceps braquial y el braquial. Ahora, ¿por qué es importante saber este conducto braquial? ¿O para qué nos sirve a nosotros este conducto braquial? Es importante porque a través de él van a discurrir ciertas estructuras, sobre todo, o ciertos paquetes vasculonerviosos. Se denomina o se habla de paquete vasculonervioso cuando hablamos de vasos y hablamos de nervios. Ahora, ¿qué transcurren o qué discurren o qué pasan a través del conducto braquial? Simplemente van a pasar la arteria braquial con sus venas satélites, el nervio mediano y una parte del trayecto de los nervios cubital y cutáneo medial del antebrazo.
Ahora vamos a dar un poco de lo que son las relaciones que presenta la arteria braquial a nivel de la fosa del codo. Tenemos que la arteria braquial va a descender por el surco bicipital medial, ¿verdad? Donde va a estar limitado por el tendón del braquial lateralmente, pronador redondo medialmente y braquial posteriormente. En este punto se refuerza con la aponeurosis del músculo bíceps braquial. Vamos a hablar un poco ahora, nos toca el tema de lo que son las ramas colaterales de la arteria braquial o humeral. Por lo generalmente la arteria braquial o humeral va a originar a múltiples o muchas ramas muy pequeñas a todo lo que son las musculaturas que corresponden al del brazo. Sin embargo, cabe destacar que solamente vamos a mencionar 5, que son las 5 ramas principales que mencionan los libros, que serían la rama deltoidea, la nutricia del húmero, la braquial profunda, la cubital superior y la cubital inferior. Antes de hablar de estas pequeñas ramas, tenemos que hablar de las ramas musculares, que estas ramas musculares van a estar destinadas a los músculos bíceps braquial, coracobraquial, deltoides y a la cabeza medial del bíceps braquial. Estas son las ramas musculares que va a estar presentada por la arteria braquial o la arteria humeral. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la arteria deltoidea. La arteria deltoidea va a nacer justamente en la parte superior de la arteria braquial. Espera un momento que está aquí. En la parte superior de la arteria braquial. Como podemos observar, esto ya sería el músculo dorsal ancho o redondo mayor, que estaría representado el límite superior del inicio de la arteria braquial. Entonces, si tenemos que este es el músculo dorsal ancho o redondo mayor, la primera rama que da sería la arteria deltoidea o la rama deltoidea, que es esta pequeña rama que se evidencia de este lado. Pasa profundamente a los músculos bíceps braquial y coracobraquial para terminar distribuyéndose en la parte inferior del músculo deltoides y del músculo braquial. Tenemos también la arteria nutricia del húmero, que van a ser del tercio medio o del tercio superior del brazo a nivel de la arteria braquial. Se va a insertar justamente en el agujero nutricio del húmero, que va a estar situado inferior al músculo coracobraquial o inferior a la inserción del músculo coracobraquial. La arteria braquial profunda, que es esta rama que estamos viendo de este lado, es la rama más importante que presenta la arteria braquial y ya les voy a mencionar por qué. Van a ser cerca del borde externo, nace cerca del borde externo de la arteria braquial. Se va a dirigir oblicuamente de forma inferior, lateral y posterior, es decir, hacia abajo, hacia afuera y hacia atrás. Esta arteria braquial profunda, como ya lo estamos mencionando, lo vemos de este lado, que es esta rama que está dando hasta acá, se va a introducir en el surco del nervio radial y va a estar ubicado en la cara posterior del húmero, entre las inserciones que dan los músculos de la cabeza medial y de la cabeza lateral del tríceps braquial. Llega justamente al borde anterolateral del húmero y se divide por encima del epicóndilo lateral en dos ramas. Vemos cómo a esta rama va a pasar por detrás del húmero, como ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Justamente las inserciones de la cabeza medial y larga del músculo tríceps braquial. Luego va a seguir descendiendo, pero en sentido anterolateral, es decir, pasa
de posterior a anterior en su parte lateral o en su parte hacia afuera del húmero. Y por encima del epicóndilo lateral se va a dividir en dos ramas. Vemos la primera rama y la segunda rama en que se divide. La primera rama, digamos que es una de las ramas más importantes, que sería la rama anterior. Esta rama anterior va a discurrir o va a pasar o va a atravesar por el surco bicipital lateral, ya que este sería el surco bicipital medial. Una vez que pasa por el surco bicipital lateral, que va a estar comprendido entre dos músculos o entre músculos que son músculo braquial medialmente y el músculo brachiorradial y los extensores radiales del carpo de forma lateral. Es decir, que el músculo bíceps y radial estarían pasando por este lado y los músculos extensores radiales y brachiorradiales estarían pasando por este lado. Esta arteria o esta rama anterior de la arteria braquial profunda se va a anastomosar con la arteria recurrente radial, que es rama de la arteria radial. Dijimos que esta es la arteria braquial, que a nivel de la fosa del codo se divide en dos ramas, una rama arterial y una rama cubital. Esta rama radial va a dar una pequeña rama colateral o una rama recurrente que se denomina rama arteria recurrente radial. Justamente se anastomosa con la rama anterior de la arteria braquial profunda. Y la rama posterior, que es esta rama que vemos que está pasando justamente por detrás de la arteria, del hueso, se va a anastomosar en el epicóndilo lateral junto, o se anastomosa justamente con la arteria interósea recurrente, que es rama de la interósea anterior o la interósea posterior, que viene siendo rama específicamente de la arteria cubital. Tenemos la arteria cubital, que da una arteria interósea común. Esta a su vez se divide en dos ramas interóseas, una rama interósea posterior y una rama interósea anterior. Esta rama interósea posterior a su vez da una pequeña rama colateral o una pequeña rama recurrente que va a ascender o a subir para anastomosarse justamente con la rama posterior de la arteria braquial profunda. Ahora, tenemos que la arteria braquial profunda, ¿por qué es tan importante? Es que se lo mencioné anteriormente, porque justamente la arteria braquial profunda, junto con sus ramas terminales, tanto la anterior como la posterior, va a proporcionar prácticamente a toda irrigación de la cara lateral del codo. Por eso es denominado una de las arterias más importantes del brazo, o que da la arteria braquial. Ahora tenemos que la arteria colateral cubital superior, que es esta arteria que va a estar dada por acá. Esta arteria cubital superior se origina un poco inferior a la arteria braquial profunda. Tenemos que esta es la arteria braquial profunda y un poco inferior a ella se nace o se origina la arteria colateral cubital superior. Esta misma arteria se va a dirigir de forma inferior y un poco posterior. Atraviesa el tabique intermuscular medial del brazo en conjunto con el nervio cubital. Una vez que atraviesa este tabique junto con el nervio cubital, va a descender posterior a este tabique intermuscular hasta el epicóndilo medial. Una vez esta arteria que esté ubicada aquí en el epicóndilo medial se anastomosa también con una arteria que es la recurrente o la arteria recurrente cubital posterior, que es rama de la cubital. Le volvemos a mencionar un poco. Aquí está la arteria cubital, va a dar lo que es una arteria, va a dar a su vez dos ramas recurrentes. Una superior, que sería la arteria recurrente cubital anterior, y una posterior, que sería la arteria recurrente cubital posterior, que esta justamente es donde se va a anastomosar con la arteria colateral cubital superior. Sus ramas, ¿verdad?, se van a dirigir o van a irrigar también a todo lo que es la porción medial del codo, dando irrigación hacia los músculos braquial, tríceps braquial y parte medial del codo. Una vez terminado, o una vez que ya
hayamos terminado de lo que es la arteria colateral cubital superior, vamos a hablar ahora de la arteria colateral cubital inferior. Es una pequeña porción que van a ser justamente al pliegue del codo o a dos traveses del pliegue del codo. ¿Qué son traveses? Traveses simplemente son dos dedos. Se le dice través al dedo. Entonces, dos dedos o dos traveses, tres traveses de dedo a nivel de lo que es la pliegue del codo. Ahí podemos mencionar que se va a dirigir de forma inferior y medialmente para así dividirse en dos ramas. Se divide en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Como usted puede observar de esta manera, la rama anterior se va a anastomosar con la arteria recurrente cubital anterior, rama de la arteria cubital. La rama anterior ya lo dimos anteriormente, que es una rama que va a nacer justamente por encima del epicóndilo medial y que se va a anastomosar con la arteria recurrente cubital anterior. Mientras que la rama posterior va a descender posterior al epicóndilo medial y se anastomosa con la arteria recurrente cubital posterior, que es rama de la arteria cubital. Entonces, en este sentido podemos mencionar que esta arteria recurrente cubital posterior, que nace de la arteria cubital, que a su vez es una bifurcación de la arteria braquial, tiene dos anastomosis. Una anastomosis que lo hace con la arteria colateral cubital superior y otra anastomosis que lo hace justamente con la rama posterior de la arteria cubital inferior. Esta arteria, la arteria cubital inferior, va a proporcionar por encima del epicóndilo medial una rama que se dirige transversalmente posterior a la articulación del codo. Si ustedes lo logran ver, es esta rama que da hasta acá. Y se anastomosa con la rama posterior de la arteria braquial profunda. Es decir, que esta arteria braquial profunda, que da su rama posterior, va a haber una triple anastomosis, que sería rama posterior de la arteria braquial profunda, también sería la arteria interósea recurrente proveniente de la arteria interósea posterior, que a su vez viene de la arteria interósea común, que a su vez viene de la arteria cubital, que a su vez viene de la bifurcación de la arteria braquial, y también de lo que es la rama transversal de la arteria colateral cubital inferior. Entonces, ¿qué pregunta podría salir de acá? Podríamos mencionar o podríamos preguntar cuál es la triple anastomosis que se ubica por detrás de la articulación del codo y qué ramas la dan. Rama posterior de la arteria braquial profunda, rama recurrente interósea y rama transversal de la arteria cubital inferior. Y con esto terminamos lo que es la irrigación del brazo, justamente lo que es la arteria braquial o húmera. En la siguiente lección vamos a hablar de lo que es la arteria radial y ulnar o arteria cubital.